Para ello me acompaña Susana Torres, a mi izquierda, responsable de la Secretaría de Mujeres de Comisión Obrera, y a mi derecha, María José Prado, responsable de Empleo de Comisión Obrera de Málaga. La brecha salarial se va reduciendo muy lentamente en nuestra provincia, pero esta reducción ha cobrado un poco más de impulso gracias a los acuerdos que ha firmado Comisión Obrera con el resto de agentes sociales y con el Gobierno de la Nación de nuestro país. La subida del salario mínimo interprofesional, los planes de igualdad, el impulso a los planes de igualdad con las auditorías retributivas y, por último, la reforma laboral que evita que haya descuelgues de convenios sectoriales por motivos de salario, son tres herramientas que hacen que se acelere un poco la reducción de la brecha salarial por motivos laborales. Desde el año 2015 hasta el año 2021, esta reducción, esta brecha salarial se ha ido reduciendo en un 0,5%, medio punto año tras año. La recuperación económica que se produjo desde la anterior crisis del año 2008 hasta el 2020 no ha llegado con fuerza a las mujeres trabajadoras asalariadas, no ha llegado con fuerza. Y ha sido gracias a los acuerdos impulsados desde Comisión Obrera con el resto de agentes sociales y con el Gobierno de la Nación, gracias a esos acuerdos donde se ha subido el salario mínimo, donde la reforma laboral ha evitado los descuelgues salariales que afectan fundamentalmente a mujeres, y el impulso que ha recibido los acuerdos de planes de igualdad con el estudio, el análisis y las propuestas de las auditorías retributivas, lo que ha hecho que la reducción de la brecha salarial se aumente poco a poco, con fuerza, hasta llegar al 0,7% de reducción anual desde los años 2018 a 2022. Una reducción donde, con fuerza, la subida del 47% del salario mínimo interprofesional ha cobrado impulso y ha hecho que esa tendencia a ir reduciendo paulatinamente la brecha salarial se incremente, se mejore en estos últimos años de acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de España. Decir que para que esta brecha salarial se reduzca completamente, llegue a cero, es necesario que a este ritmo se pasen 46 años. Quiere decir que una mujer que hoy con 18 años empieza a trabajar no va a ver una situación de igualdad salarial respecto a un hombre hasta que se jubile. No la va a disfrutar, no la va a visualizar. Por ello, los datos que tenemos de reducción de esa brecha salarial de 4.011 euros en el caso de la provincia de Málaga nos hacen afirmar que desde el 2 de octubre las mujeres trabajan y no cobran salario respecto a un hombre. Desde el 2 de octubre hablamos de 92 días de trabajo sin sueldo por culpa de la brecha salarial. Pero esta brecha salarial, mis compañeras lo van a desglosar mucho más, tiene distintos componentes. Depende de dónde se viva, si se vive en la comarca de Antequera o se vive en Marbella o en la ciudad de Málaga, donde la brecha es menor. Depende de la edad que se tenga, depende de la experiencia laboral que tenga acumulada las mujeres fundamentalmente en su vida profesional o la antigüedad que tenga en la empresa también. Depende si es español o no es español la persona. Depende, tiene muchas variables y todas esas variables las vamos a analizar en la mañana de hoy. Por eso le voy a pasar la palabra a mi compañera María José Prado, que va a analizar la brecha desde la perspectiva de empleo, desde la perspectiva de las categorías profesionales que ocupan las mujeres, pero también del tipo de jornada que desarrollan las mujeres en la provincia de Málaga. Buenos días, pues sí, si hacemos este análisis de brecha salarial también de género en cuanto al empleo en nuestra provincia, pues vemos que con los datos de la EPA del año 2022, la tasa de actividad de las mujeres está casi 9 puntos por debajo de la de los hombres. Concretamente, la tasa de actividad en Málaga se sitúa en el 57%, las mujeres ocupan el 53% y los hombres el 62%.
Según la media de los datos del 2022 en la encuesta de población activa, tenemos que las personas activas en Málaga han crecido en Málaga en el año 2022 en 9.300 personas, pero solo el 28% son mujeres. Si analizamos las personas ocupadas, según esta media del año 2022 de la encuesta de población activa, las personas ocupadas han crecido en Málaga en 24.300 personas, pero solo el 34% son mujeres frente al 66% de los hombres. Por lo tanto, una de las principales razones por las que se produce esta brecha salarial de género entre hombres y mujeres tiene que ver con el acceso al empleo y con el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo. Y además, el reconocimiento oficialmente o en los registros como personas inactivas. Todas aquellas mujeres que se dedican finalmente pues, a ser amas de casa o lo que viene a ser igual a un trabajo dedicado a los cuidados, a la conciliación, un trabajo pues que es invisible en la sociedad y que además registralmente pues aparecen como inactivas, ¿no? También en el último análisis que hicimos desde Comisiones Obreras, los datos del paro del mes de enero, pues observábamos algo muy interesante, y es que era en el sector de sin empleo anterior, que son aquellas personas que ya llevan más de un año sin trabajar o que no han accedido al mundo laboral, las mujeres jóvenes paradas son el 32% frente al 68% de mujeres mayores de 30 años. Y sin embargo es proporcionalmente inverso en el caso de los hombres. El 62% son menores de 30 años y el 38% son mayores de 30. Es decir, las mujeres cuando empiezan a cumplir 30 años hacia arriba tienen un componente que es claramente la maternidad que está dificultando ese acceso al empleo, pues bien porque salgan por temas de cuidado durante más de un año y la reincorporación al trabajo sea difícil o bien porque ya quedan expulsadas totalmente del mundo laboral, ¿no? Por último, en cuanto al empleo, otras de las razones por las que se da la brecha no solamente el acceso al mundo del trabajo, otra de las razones por las que se da esta brecha de género tiene que ver mucho con la promoción y la trayectoria laboral, que están sometidas a muchas más interrupciones y a un menor presentismo al ocuparnos mayoritariamente las mujeres de esos cuidados familiares y de esos cuidados de nuestros menores o de nuestros dependientes. Y en la línea de la promoción y de la trayectoria laboral hay un dato que es interesante. Vemos como la brecha salarial por antigüedad en la empresa, es decir, una mujer con más de 5 años de antigüedad en una empresa, en el componente del puesto de trabajo, la brecha salarial se dispara a un 75%. Eso quiere decir que mujeres con antigüedad en una empresa tienen muchísimas dificultades para acceder a puestos de mayor responsabilidad que tengan una mayor retribución. Y la pregunta que nos hacemos es si esto tendrá que ver de nuevo con la conciliación, con la maternidad, con los cuidados. Pues casi con toda seguridad de Comisiones Obreras, según los datos que manejamos, tiene mucho que ver. Y en cuanto a la parcialidad, también muy vinculada a la conciliación familiar, la brecha de género se sitúa en el 16%, pero alcanza el 61% según el componente del puesto de trabajo. Y si lo analizamos por sectores productivos, la brecha salarial se dispara en la agricultura con un 115%, seguido de la industria con un 56% y ya el resto de sectores que rondan el 30%. Y por último, un dato también interesante y curioso es por nacionalidad. La brecha salarial es mayor entre las personas de nacionalidad española que entre nacionalidad extranjera. Esto claramente tiene un componente salarial, es decir, la población extranjera
tanto hombres como mujeres tienen unos salarios mucho más bajos y por lo tanto la brecha se disminuye y crece entre la población española, que ahí vemos pues hay mucha más diferenciación entre los salarios hombres y mujeres. Y esto es todo. Bueno, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por haber venido. Yo voy a ofrecer una serie de datos que redundan y amplían la información que han dado mis compañeros en torno a la situación que tenemos en Málaga, lo que se refiere a la brecha salarial. Aunque el día que celebramos se supone que se llama el de la igualdad salarial, pero eso estamos todavía esperando a celebrarlo. Para que nos hagamos una idea de cómo se encuentra Málaga en el resto de la comunidad, vemos que donde más brechas están sufriendo a nivel andaluz es en Huelva y en Cádiz. Allí se están superando los 5.000 euros anuales de brecha salarial. Las provincias en las que más ha crecido, como vemos, son Jaén, Granada y Córdoba, que sin embargo siguen teniendo una brecha inferior a la que tiene la provincia de Málaga, que veremos que queda como en la zona intermedia de la tabla. En nuestra provincia las mujeres están cobrando de media alrededor de 16.000 euros, los hombres unos 20.000, lo cual nos da una diferencia de salarios anuales de unos 4.000 euros, 4.011 para ser exactos. Es decir, como apuntaba Fernando, las mujeres trabajamos 92 días gratis cada año y no pasa nada. En la evolución de la brecha vemos cómo Málaga ocupa la cuarta posición. En la evolución histórica de los últimos 10 años nos están superando Huelva, Cádiz y Sevilla y ocupamos, como decíamos antes, el puesto intermedio, ¿vale? Esa cuarta posición nos sitúa a 7,6 puntos de diferencia con respecto a la provincia que tiene menor brecha, que es Almería, lo cual tampoco es una buena noticia para las mujeres almerienses porque se debe precisamente al motivo que apuntaba María José, y es que allí los salarios todos son más bajos, por lo tanto la brecha es menor porque es complicado ganar menos de lo que están ganando y en buena parte se debe a la presencia de un porcentaje muy alto de población extranjera e inmigrante que trabaja en aquella provincia, por lo tanto tampoco es un objetivo que nos planteemos imitar. Volviendo a Málaga, en esta serie histórica vemos como hemos tardado 10 años en bajar 4,5 puntos. Es decir, si hacemos el cálculo al ritmo que vamos a tardar entre 44 y 45 años en eliminar por completo la brecha salarial. Nuestro horizonte para poder tener los mismos salarios hombres y mujeres es el 2063. Yo no llego, pero es que una mujer que hoy en día empiece su vida laboral, 2068, perdón, peor me lo pones, no llego tampoco. Pero una mujer que comience hoy en día con su vida laboral, tampoco en toda su trayectoria profesional va a tener posibilidad de llegar a la igualdad salarial al ritmo que vamos. Sin embargo, para no ser del todo negativas, sí que hay una serie de medidas que están funcionando bien para reducir esta brecha. Por ejemplo, las medidas como la subida del salario mínimo interprofesional. En este tiempo, en estos últimos 10 años, hemos visto los últimos 6, para ser más concretos. Hemos visto cómo el salario mínimo interprofesional se ha incrementado en un 52% en estos últimos 6 años, como digo. Casi el 4% del descenso de la brecha en ese periodo se ha debido precisamente a ese incremento en el salario mínimo interprofesional, que demuestra ser una herramienta fantástica para reducir la brecha y acortar esos plazos tremendos de los que estábamos hablando. Por eso las mujeres y las mujeres malagueñas somos las que más celebramos la reciente subida a los 1.080 euros del salario mínimo. En Málaga, por centrarnos en nuestra provincia, vemos como el 54,4% de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional son mujeres, y también tenemos que dar un dato positivo, y es que somos la provincia andaluza con mayor número de mujeres que perciben 10 veces más del salario mínimo interprofesional. Es una buena noticia, pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo, porque seguimos siendo algo menos del 18%. Lo digo como si yo fuera una de ellas, pero bueno, algo menos las mujeres que cobran ese salario mínimo interprofesional por 10 en la provincia de Málaga. Por edad, ya apuntaba algo María José, podemos observar en los datos que tenemos cómo efectivamente a mayor edad, mayor brecha. Indudablemente esto tiene que ver con la conciliación y con la maternidad, que se sigue penalizando, indudablemente a nivel laboral.
Según los datos que tenemos del año pasado, la edad media de la maternidad se situó en los 32,6 años. Si miráis los datos, es a partir de ese momento en los cuales la brecha no para de aumentar, porque no solamente es el tiempo en el que estás gestando y el tiempo en el que tienes tu baja maternal, son todos los cuidados posteriores, que van a continuar recayendo durante toda nuestra vida en nosotras principalmente, primero cuidando a los hijos y de ahí enganchamos prácticamente sin pausa a cuidar de nuestros mayores y por lo tanto esa brecha se acentúa, ya no podemos volver a ocupar puestos de responsabilidad en la empresa, nuestra trayectoria ascendente queda quebrada o cuando habíamos llegado arriba directamente se nos degrada laboralmente. Y esa brecha aumenta hasta llegar a las pensiones, donde las mujeres cobramos un 41% menos que los hombres. Aquí también se pueden implementar medidas efectivas. Aquí desde el 2021, por ejemplo, se aplica por parte de la Seguridad Social un complemento de brecha de género que ha conseguido bajar la brecha en las pensiones hasta 5 puntos. Pero no es suficiente, sobre todo para las pensiones futuras. No se puede cargar en un complemento que es un coste para la Seguridad Social la sostenibilidad de las pensiones futuras. Es imprescindible para que esas pensiones futuras se puedan mantener, que hoy se favorezca la incorporación en igualdad de las mujeres al mercado laboral, tanto en cuanto a su presencia como en cuanto al tipo de jornada como en cuanto al salario que cobran, porque no podemos seguir dependiendo de estos complementos que ayudan, pero no son la panacea. ¿Pero esos porcentajes son de Málaga? Sí, No, estos son de Málaga, son porcentajes provincializados, ¿vale? Por tamaño de municipio seguimos dando datos de Málaga, ¿vale? Yo me centro en la provincia. También vemos que la brecha es mayor cuanto menor es el tamaño del municipio, llegando hasta un 31%, sobre todo en las zonas del interior de la provincia. Málaga capital, como ya apuntábamos, representa la menor brecha de nuestra provincia, un 16%, pero nos llama mucho la atención la gran desigualdad salarial que tenemos en Marbella. Marbella tiene una diferencia, una brecha de género del 26%. Es, por tanto, un municipio de 150.000 habitantes en el que se supone que hay una gran actividad económica y, sin embargo, está presentando una brecha salarial muy grande. Y esto lo interpretamos como que la mayor parte de la actividad económica en Marbella está centrada en el sector turístico. Y el sector turístico tiene una buena parte de sus empleos, que son los que tienen una menor categoría laboral, que están prácticamente monopolizados por las mujeres. Por lo tanto, vemos cómo el sector turístico no está precisamente transmitiendo todos sus beneficios a la clase trabajadora, sobre todo si son mujeres. ¿Qué necesitamos para poder revertir esta situación? Una aplicación decidida de la reforma laboral para poder acabar con la parcialidad no deseada que actualmente las mujeres están sufriendo. Necesitamos cláusulas de revisión salarial y también de las categorías afectadas por el salario mínimo interprofesional. Necesitamos, en definitiva, una negociación colectiva con perspectiva de género. Y también pedimos más y mejores planes de igualdad, con más transparencia en los datos y con voluntad de aplicación. Nos estamos encontrando muchos problemas a la hora de negociar los planes de igualdad en el acceso a los datos de registro retributivo, de valoración de puestos de trabajo, porque ahí es donde detectamos todas las causas que llevan a la brecha. Las empresas están obligadas a darnos esos datos, pero muchas veces se resisten. Se resisten a darnos los datos, se resisten a aplicar las medidas que después de la negociación decimos que hay que implementar y que vigilamos para que se implementen, o incluso directamente se resisten a hacer el propio plan de igualdad. En Málaga tenemos 1.136 empresas con más de 50 personas trabajadoras y en el Rescón tan solo hay registrados 188 planes de igualdad. Es decir, como mucho, el 16,5% del total de las empresas que están obligadas a hacer planes lo han hecho. Y digo como mucho, porque en esos 188 planes de igualdad registrados hay empresas, por ejemplo, que no están obligadas, que tienen menos de 50 trabajadores, pero han decidido hacerlo porque están muy concienciadas, porque la necesitan para acceder a contratos públicos, por muchos motivos. Pero no entran entre las obligadas. Y solo estamos teniendo en cuenta empresas que están fiscalmente afincadas en Málaga. Hay empresas que tienen su centro de trabajo aquí, pero sus sedes fiscales están en otro sitio, registran el plan en otro sitio. Pero en definitiva, como decía, con estas medidas principalmente, ese horizonte del 2068 podríamos acortarlo bastante y desde las comisiones obreras es lo que pedimos.